Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de funciones. Vamos a empezar con un ejemplo de función que evalúe, ¿sí? Un punto en una recta. Bien, para ello vamos a decir def recta y le vamos a pasar los siguientes parámetros: a, que sería el coeficiente lineal; b, que sería el coeficiente independiente; y el valor de x. Y esta función va a devolver el resultado de aplicar la ecuación de la recta. Entonces, la función de la recta a por x más b, y lo vamos a devolver como valor de retorno. Si yo ejecuto este programa así como está, no va a pasar nada, porque lo único que he hecho es definir la función. Para probarlo, lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer un print recta, y voy a utilizar la recta que tiene pendiente 1, ordenada origen 0, y lo voy a aplicar en el punto 5. Y veamos qué sucede. Sale por pantalla un 5, que es el valor de la recta. Vamos a un programa un poco más complejo que utilice esta función. Por ejemplo, vamos a solicitar que se ingresen el valor de A, el valor de B por teclado, utilizando el siguiente mensaje: ingrese el valor de A, dos puntos, y luego voy a pedir el valor de B. Finalmente voy a pedir el valor de X, es decir, ingrese el valor de X, y luego voy a aplicar esta función y lo voy a guardar el resultado en la variable Y. Pasándole como argumentos A, B y X. Y por último voy a imprimir por pantalla el valor de Y para X igual a %f es 2 puntos %f. Y voy a pasarle para el formateo el valor de X y el valor de Y. Voy a ejecutar y voy a ingresar, por ejemplo, 2.2, 1.0, y se lo voy a aplicar a 3.0. Y me dice el valor de Y para X igual a 3.0 es 7.6. Perfecto. Veamos ahora un ejemplo de aplicar, en lugar de una recta, una cuadrática. Entonces voy a definir una función que se llame quad, y va a aceptar A, B, C y X. Bien, ahora va a ser el término cuadrático. Y esta función va a devolver A por X al cuadrado más B por X más C. Entonces, si ahora quiero modificar el programa principal para trabajar con esta nueva función, voy a tener que solicitar también el valor de C, y lo voy a guardar en una variable C. Finalmente voy a llamar a la función quad, y ahora le voy a tener que pasar también el argumento C. Si ejecuto esto ahora, voy a tener término cuadrático 2.0, término lineal 1.0 y término independiente 0.0, y lo voy a aplicar al punto 3.0. Me dice el valor de Y para X igual a 3.0 es 21. Excelente. Las funciones no necesariamente tienen que devolver un valor numérico. Yo podría definir una función, por ejemplo, la siguiente, que se llame spar, que tome un valor entero y que me devuelva si el número que le pasé es un número par o no. Para ello voy a decir n módulo 2 igual a 0, y para probarlo podría probarlo directamente llamándola con diferentes números. Y esta función me devuelve un booleano, true o false. Supongamos que yo voy a solicitar que se ingrese un valor por teclado en el programa principal, ¿no? For input, ingrese un entero. Y luego voy a mostrar por pantalla si ese número es par. Ingrese un número entero con un 4 y me dice true.
pongo un 3 y me dice false. Pero si yo quiero mostrar un mensaje más elaborado, lo que podría hacer es preguntar, hacer con if es par, entre paréntesis el valor de n, dos puntos, y aquí poner print el número es par. Y con un else podría poner print el número es impar. ¿Correcto? Entonces fíjense que ahora, si yo ingreso un 3, me dice el número es impar. Ahora si ingreso un 4, el número es par. Fíjense que aquí, en la guarda del if, puse directamente la llamada a la función. No me hace falta preguntar si esto es verdad igual a true. ¿Por qué? Porque ya el resultado de llamar a la función es un booleano que puede ser verdadero o falso. Otro ejemplo que podríamos mostrar aquí de una función que devuelva un número booleano sería la función exprimo, que me va a decir si un número es primo. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, de la manera que ya habíamos visto hasta ahora. Podemos recorrer todos los valores que vayan entre 2 y n, o sea, n-1 o n sobre 2 también habíamos visto que también funcionaba, ¿cierto? Entonces yo puedo ir hasta n sobre 2. Y lo que voy a hacer es preguntar si i es divisor de n. Entonces, si n módulo i es igual a 0, ¿qué puedo decir? Puedo decir return false. ¿Por qué? Porque ya sé que no es un primo. Y si logré recorrer todos los otros valores, sin encontrar ninguno que sea divisor, puedo devolver true porque ya sé que es verdadero. Entonces ahora voy a decir es primo, if es primo, el número es primo. Y si no, voy a poner el número no es primo. Probémoslo. Voy a usar el 11, me dice el número es primo. Voy a ingresar el 9, me dice el número no es primo. Ingreso el 12, me dice el número no es primo. Excelente. Este es otro ejemplo de una función que puede devolver un valor booleano. Como habíamos visto también hay algunas funciones que no necesariamente tienen por qué aceptar un argumento, ¿no es cierto? Si yo pongo def número, vamos a poner así, solicitar positivo, yo podría hacer una función que solicite que se ingrese por teclado un número entero positivo de esta manera. Ingrese un entero positivo y en caso de que no sea positivo volver a pedirlo. Entonces voy a decir mientras n sea menor o igual que 0 lo vuelvo a pedir y de esta manera tengo una función que no toma ningún argumento pero que queremos que devuelva un valor. Vamos a retornarlo. Entonces ahora yo en el programa principal podría hacer una llamada a solicitar positivo en lugar de solicitarlo en el programa principal. Entonces fíjense que ahora estoy llamando primero a solicitar positivo para solicitar un número positivo y luego chequeo si es primo. Veamos. Me dice ingrese un entero positivo, le pongo -1, me lo vuelve a pedir, -3 me lo vuelve a pedir y así me va a seguir pidiendo hasta que ingrese un número positivo y luego evaluar si es primo o no es primo. También podríamos tener una función, ¿no es cierto?, que no devuelva nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo tener una función que diga mostrar valor que acepte un número n y diga, por ejemplo, el valor es 2 puntos %f, o %d en este caso, %n. Y luego yo podría llamar a esta función como mostrar valor y aquí poner n. Entonces fíjense que el programa principal en realidad son únicamente dos líneas. La línea que pida solicitar el positivo y lo guarda en n y luego otra que es mostrar el valor en n. Entonces fíjense que yo ingreso un 4 y no pasó nada, me faltó el print, disculpen, print ahí. Ingreso un 4 y me pone el valor es 4. Este sería un ejemplo de una función que no devuelve nada.
finalmente podríamos hacer un ejemplo un poquitito más complejo, donde yo voy a solicitar 5 valores y luego voy a querer tener una función que me encuentre el mayor de los 5 valores. Entonces vamos a tener en nuestro programa principal la solicitud de 5 valores. Y va a ser algo así: A, B, C, D y E. Y luego quiero tener una función que encuentre el mayor de esos 5 valores. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa función? Bueno, tengo A, B, C, D y E. Y quiero encontrar el mayor. Entonces lo que voy a decir es mash igual a y luego voy a ir preguntando. Voy a decir, si B es mayor que mash, mash igual a B. Y voy a repetir esto 4 veces para los otros valores. Entonces, primero pregunto por B, luego por C, luego por D, luego por E, y finalmente puedo devolver mash, que va a tener el mayor de estos. Entonces fíjense que yo ahora podría poner print el mayor de los valores es y aquí voy a poner mayor de A, B, C, D y E. Ejecutémoslo. Puedo poner un 4, ¿qué pasó? Un 1, un 2, un 4, un 78. Y me dice el mayor de los valores es el 78. Bueno, y este finalmente era un ejemplo que tiene 5 argumentos, acepta 5 argumentos, tiene 5 parámetros y devuelve un valor.